Hola, soy Nikan Axcan y bueno, estamos de vuelta para hablar sobre un tema bien importante, muy interesante. Es ética de la ayuda a la gente. ¿Ok? Este es el título de un ensayo de B.F. Skinner. ¿Ok? Este ensayo se encuentra en un libro eh, del mismo autor, claro, que se llama Reflexiones sobre conductismo y sociedad. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de Skinner, ¿no? Su manera de ver las cosas, ¿no? Es decir, su filosofía, ¿no? Algo de su trabajo, obviamente a quién leyó, y pues vamos a ir desglosando poco a poco este ensayo que escribió aproximadamente entre 1940 y 1950, si no me equivoco. Y miren, para empezar, es muy enfático Skinner, ¿no? Porque como sabrán, pues el conductista, si no lo observa, no existe, ¿no? Es una, pues una concepción que Skinner tomó de Watson, ¿no? Que pues, toda conducta debe, obviamente es observable, ¿no? Skinner leyó a Watson, de hecho en su juventud. Eh, Antes Skinner, pues él estaba interesado en convertirse en escritor, ¿no? Por ahí dicen que pues no encontró realmente la esencia o la manera de sobresalir, así que pues se interesó por la psicología, ¿no? Como tal empezó a leer libros de Watson. Obviamente también leyó a Pavlov, ¿no? En esta cuestión del control experimental y el condicionamiento, ¿no? El condicionamiento clásico del gran Pavlov, ¿no? Del ruso, este ruso que pues fue el iniciador, el pionero de esta segunda fuerza de la psicología, ¿no? Obviamente también leyó a Thorndike, ¿no? Esta cuestión del entorno y cómo influye pues en el ser humano, ¿no? En la persona, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita que dije persona, Skinner en una conferencia, ¿no? Es un poco, digamos, sí despectivo, ¿no? Al momento de hablar de personas, ¿no? Él realmente, pues tiene una filosofía muy dura, ¿no? Él sí como tal, sí ataca estas cuestiones del psicoanálisis, ¿no? La primera fuerza. Y bueno, pues él es estadounidense. Él, pues sí, obviamente es un psicólogo también social, hasta inventor. Él, tomando todas estas cuestiones, estos enfoques de todos estos tres hombres conductistas, ¿no? Por ahí también existe un mito, ¿no? Que Thorndike por ahí le voló los trabajos a Skinner, en fin. El punto que se puede decir que estos cuatro autores fueron los principales representantes del conductismo. Y bueno, ética de la ayuda a la gente, ¿no? ¿Qué es ética? ¿Qué es ética? Eso es bien interesante. Vamos a analizar pues poco a poco estas palabras. Para ustedes, ¿qué es la ética? La ética básicamente es una rama de la filosofía, ¿no? La ética nos habla de cómo debería ser y obviamente también estudia los valores y claramente hace un análisis sistemático de los principios morales, ¿okay? Como rama de la filosofía, a la vez la ética se divide en metaética y ética normativa. Hay también ética aplicada, ¿okay? Les voy a hablar rápidamente. La metaética es el origen y la naturaleza de los conceptos éticos, ¿okay? Y cómo lo decimos, ¿no? El discurso, el sentido que le demos, esa es la metaética. Acuérdense que meta es más allá, ¿no? Que vamos más allá de la ética. Bien, la ética normativa es el estudio de los principios fundamentales de nuestra sociedad, ¿no? Cómo debe de ser el mundo. Vamos a buscar los principios que nos guíen, ¿ok? Ética normativa, ¿no? Que nos dan normas. Bien, ¿ok? Ahora la ética aplicada es el ejercicio de los valores previamente encontrados, ¿no? La universalidad de los principios, ¿no? Entonces podemos decir que
pues sí, en orden cronológico es metaética, ética normativa y ética aplicada. ¿Okay? A su vez que la ética normativa, y es importante también, les comento rápido esto que es muy extenso, ahorita no lo vamos a ver en detalle, pero se los voy a mencionar. La ética normativa también se divide en teoría de la virtud, teoría del mandato divino, teoría utilitarista y teoría del deber. ¿Okay? La ética viene del griego ethos, E-T-H-O-S, que es manera de hacer o adquirir, ¿no? Una costumbre, un hábito. Como le digo, viene éticos, es griego, que significa moralmente, ¿no? A su vez, éticos viene de la palabra en latín que es éticos, que a su vez es extraño porque también significa costumbre, ¿no? En la etimología. Cabe mencionar que moris también significa costumbre. Los romanos los llamaron mores, ¿no? Por ejemplo, que son principios asumidos de vida, que no son escritos, no se ven, pero se actúa el día a día, ¿no? Sí, son estas prácticas, costumbres, actos, ¿no? Y interesante porque costumbre viene de la palabra latina consuetudo o consuetudinis, como siempre en acusativo, ¿no? Procede nuestra palabra, de ahí viene nuestra palabra costumbre, que designa aquellos actos que se hacen comúnmente y que se repiten a través de toda nuestra vida, toda nuestra tradición de familia. Entonces podemos ver aquí el detalle, ¿no? En cuanto decimos ética, moral, ¿no? ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Podemos ver que se relacionan totalmente, ¿no? Hasta podríamos decir que son sinónimos, ¿no? Pero vienen de diferentes raíces etimológicas. ¿Ok? Y bueno, la ética es una cuestión estrictamente humana, ¿ok? Nos extrae de la naturaleza, ¿ok? Nos separa de nuestra animalidad y nos elabora en nuestra diferencia. Bien, totalmente, como les comentaba, la moral obviamente es racional, ¿no? Pero a su vez, lo racional nos lleva también a la inmoralidad, ¿no? El ser racional puede hacer que tu moral sea de tal manera, o la cambiamos de lado, inmoralidad, ¿no? Que es alguien sin moral, ¿no? Sin, ¿ok? Y bueno, pues el verbo ayudar viene del latín adiutare, ¿bien? Que es hacia, ¿bien? Es ayudar, respaldar, ¿ok? En latín se relaciona con juvenis, que es joven, fíjense, joven. Viene de iocundus, todo esto es en latín. Iocundus, ¿qué creen que significa iocundus de latín? Agradable, gracioso. Pueden ver la etimología que extrañeza, ¿no? Sin embargo, pues así se fue dando esta construcción de las palabras. Les voy a platicar algo sobre Edward L. Thorndike y su ley del efecto. ¿Okay? Él hablaba de esto, de los efectos. Efectos como un acto, algo que produce. ¿Qué produce? Sentimientos. Bien, estos sentimientos son compensaciones y fortalecen la conexión entre la conducta y la situación en la que estemos. Bien, hay un concepto bien interesante que Thorndike le llama efecto fortificante del reforzamiento. Efecto fortificante del reforzamiento, que es precisamente crear, decir, esta búsqueda de principios, ¿no? Este efecto que produce, este efecto es una fuerza, ¿ok? Thorndike dice que es una fuerza. ¿Qué es la fuerza para Thorndike? Es una probabilidad de ocurrencia. Bien, por ahí tiene una frase Thorndike que dice: no porque hagas muchas cosas para que ocurra, significa que ocurrirá rápidamente o que éste hará el bien realmente. Bien, el hecho de que la fuerza
en el sentido de la probabilidad de ocurrencia, es una importante propiedad de la conducta. Bien. Perfecto, ahora, bueno, les voy a leer las 2 primeras hojas, brevemente, no les voy a leer porque son como unas 20, todo, pero es bien poderoso lo que dice Skinner. Miren, escuchen, por favor. Ética de la ayuda a la gente. Algunas veces actuamos en bien de los demás, alimentamos al hambriento, damos ropas al desnudo y curamos al enfermo. Decimos que nos preocupamos por ellos, que satisfacemos sus necesidades, que les hacemos el bien y que les ayudamos, pero con frecuencia nuestra conducta tiene consecuencias inesperadas, que es necesario tomar en cuenta. Presuntamente, ayudamos a la gente en parte por razones relacionadas con la supervivencia de la especie. La conducta maternal es una clase de ayuda que puede ser parte de la dotación genética de un organismo, o bien que se adquiere rápidamente debido a la susceptibilidad genética al reforzamiento, y obviamente es importante para la supervivencia. Presuntamente es más probable que la especie humana sobreviva si, en general, la gente se ayuda mutuamente o es reforzada por señales de que lo ha hecho. Algo semejante puede contribuir a la disposición conductual, que es parte de lo que llamamos amor o compasión. Resulta más obvio el hecho de que aprendemos a ayudar o a hacer el bien y que los aprendemos debido a las consecuencias derivadas de ello. Algunas veces ayudamos porque la incapacidad de los demás nos resulta aversiva. Ayudamos a los que nos ayudan y dejamos de ayudarlos cuando ellos dejan de hacerlo. Por ejemplo, cuando son desagradecidos. A menudo dejamos de ayudar a aquellos que son demasiado débiles para corresponder o para protestar eficazmente cuando fracasamos en ayudarlos. Los niños, los ancianos, los enfermos, los retardados mentales y los psicópatas son ejemplos clásicos de gente que, con mucha frecuencia, no solo no recibe ayuda, sino que es totalmente maltratada. También puede ser que ayudemos a los demás porque al hacerlo fomentamos la supervivencia del grupo al que pertenecemos. Un medio ambiente social, una cultura entre comillas, puede inducirnos a dar ayuda a los demás, aunque no obtengamos ninguna ganancia directa del beneficio para el grupo. Así, podemos ser buenos samaritanos con un poco de sacrificio personal, y el grupo proporcionará razones avasalladoras para hacerlo por medio de prácticas que han sido seleccionadas, simplemente porque han contribuido a la supervivencia del grupo. El grupo desempeña ese papel cuando interviene para garantizar el cuidado apropiado para los niños, los ancianos, los enfermos, los retardados mentales y los psicópatas. Existen pocos, tal vez ninguno, procesos conductuales que proporcionen un cuidado de esa clase, sin un medio ambiente que predisponga a ello, con la posible excepción de consideraciones genéticas como el cuidado de los niños. A menudo, las sanciones dispuestas por un grupo se tratan en forma diferente, son justificadas, entre comillas, como defensores de los derechos individuales, como garantías de que la gente recibirá lo que merece a lo que es justo. Quizá lo más sencillo era justificar la ayuda a aquellos que más la necesitan. Pero en muchas culturas se dice ahora que la gente tiene derecho no solamente a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, sino también a una parte de la riqueza común, entre comillas, para cada uno de acuerdo con su necesidad. Fue el proyecto de San Agustín, antes de que fuera de Karl Marx, y continúa siendo un proyecto más que logro. Pero sugiere el punto hasta el cual los grupos intervienen en el hecho de asegurarse de que sus miembros se ayuden mutuamente. Este proyecto no carece de problemas éticos. En la resolución de estos problemas deben considerarse todas las consecuencias de un acto de ayuda. La siguiente discusión trata de ciertos procesos conductuales que posiblemente vienen al caso. Para empezar, veamos un ejemplo muy sencillo. En realidad, no podemos estar ayudando a los demás si hacemos cosas por ellos. Este caso se presenta a menudo cuando ellos están aprendiendo a hacer cosas por sí mismos. Veamos a un niño amarrando el cordón de su zapato. Empezamos a sentirnos nerviosos y para escapar de nuestro propio nerviosismo, ayudamos, entre comillas, al niño a amarrar el cordón. Al hacer esto, estamos anulando una oportunidad de que él aprenda a amarrar cordones. Comenius
señaló este punto hace casi 400 años, cuando dijo que, entre comillas, mientras más enseña el maestro, menos aprende el alumno. La metáfora de la comunicación, entre comillas, o la transmisión y recepción de información es defectuosa, precisamente en este punto. Pedimos a los alumnos que lean un texto y suponemos que entonces ya saben lo que han leído. Sin embargo, la comunicación eficaz debe proporcionar la llamada adquisición de conocimiento, significado o información. Un método tradicional ha sido la repetición de lo que se ha dicho, como en un texto verboso. No obstante, en el campo de la enseñanza programada han surgido nuevos métodos en los cuales la ayuda textual se va eliminando progresivamente. El objeto es dar la menor ayuda posible a los lectores cuando están leyendo algo, diciéndoselo a sí mismos. Si le damos demasiada ayuda, retardamos la adquisición de una conducta eficaz y perpetuamos la necesidad de ayuda. El efecto es crítico en las profesiones que proporcionan ayuda a los demás, como el asesoramiento y la psicoterapia. Los terapeutas, como los maestros, deben planear su alejamiento de la vida de sus clientes. Se ha dado una ayuda eficaz a los otros cuando es posible interrumpirla totalmente. Con frecuencia, efectos imprevistos más serios surgen del bien que hacemos a los demás, porque las buenas acciones, entre comillas, funcionan como, entre comillas, reforzadores. Desde hace mucho tiempo es sabido que ciertas clases de consecuencias afectan la conducta. Esta es la razón por la cual las recompensas y los castigos son medidas sociales también establecidas. Los utilitaristas propusieron cuantificar las consecuencias en términos de placer y dolor para propósitos sociales. Por ejemplo, el placer disfrutado como recompensa de una conducta ilegal o poco ética debería compensarse con una cantidad equivalente de dolor, administrado como castigo. Tanto las recompensas como los castigos se consideraban como compensaciones, y cuando estas compensaciones estaban equilibradas, se cerraba la cuenta ética. La formulación descuidó ciertas relaciones contingentes entre la conducta y sus consecuencias. Estas relaciones fueron reconocidas por el psicólogo estadounidense Edward L. Thorndike en su ley del efecto, con el término, entre comillas, efectos. Él se refirió también a los sentimientos, pero eran algo más que una compensación, fortalecían la conexión entre la conducta y la situación en que ésta había sucedido. El efecto fortificante del reforzamiento ha sido una consideración importante en el análisis experimental de la conducta operante. Se construyen medios ambientes extremadamente complejos en los cuales las consecuencias reforzantes son contingentes tanto a la conducta como a la circunstancia en la que ésta sucede, y se analiza el efecto sobre la probabilidad de que en una ocasión particular suceda un ejemplo de conducta particular. Sí, bueno, este fue un fragmento del ensayo de B.F. Skinner, el padre del condicionamiento operante. Bueno, pues espero les haya gustado la primera parte. Posteriormente vamos a subir el segundo video donde pues haremos un análisis un poco más profundo. Y si no se han suscrito, por favor los invito a suscribirse y activar la campanita, ¿no? Para que les llegue la notificación. Bueno, pues los espero en el otro video. Que tengan buen día.